Muy buenas noches, mi nombre es Geraldine Stephanie Sánchez Urueña, estudiante de la materia Administración Pública de la ficha 54415. A continuación les hablaré sobre la Corte Constitucional de Colombia y los detalles de una sentencia de la misma. Entonces, la Corte Constitucional es el máximo tribunal encargado de la guardia e integridad de la Constitución política en Colombia. Fue creada junto a la Constitución, pero como tal empezó a ejercer en el año 1992. Su principal función es velar por el respeto a la Constitución mediante el control constitucional de las leyes y actos administrativos. Esta está compuesta por 9 magistrados que son elegidos por el Senado para periodos de 8 años. Se renueva por tercios cada 4 años. Estos deben ser abogados con unos requisitos especiales como lo son el ser colombiano de nacimiento, tener el título de abogado válido en Colombia, no haber sido condenado por una sentencia que sea privativa de la libertad, excepto pues por delitos políticos o culposos, y haber desempeñado al menos durante 10 años cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido con un muy buen crédito la profesión de abogado. Los candidatos son elegidos por el Consejo de Estado mediante una convocatoria pública. Entonces se hace una audiencia pública para evaluar las cualidades personales, profesionales y éticas de todos ellos. No pueden ser reelegidos y pues se busca siempre que sean pues éticos con una calidad moral alta. Bueno, ¿cuáles son las funciones de la Corte Constitucional? Las principales son ejercer el control constitucional de las leyes, los actos administrativos y las reformas a la Constitución. Esta como tal verifica que no contradigan a la Constitución. Resuelve las acciones de tutela por violación de los derechos fundamentales. Dirige los conflictos de competencia entre entidades del Estado, entre las ramas. Y emite conceptos sobre los proyectos de ley y las reformas constitucionales. La Corte como tal tiene 4 tipos de sentencias que son de constitucionalidad, que declara la validez de una norma frente a la Constitución, de inexequibilidad, que declara inválida total o parcialmente una norma por ser contraria a la Constitución, sentencia interpretativa, que precisan el sentido de una norma acorde a la Constitución, y de unificación, que como lo dice la palabra, pues unifica la interpretación sobre el alcance de un derecho fundamental. Entonces, pues, ¿qué casos han sido importantes y pues de mayor relevancia que se han hablado respecto a la Corte Constitucional? Pues el primero, la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, la despenalización del consumo de las dosis personal de drogas, los derechos de las uniones maritales de hecho, entre otros. Bueno, entonces ahora les voy a hablar sobre la sentencia C355 del 2006, que es la que ahorita, la primera que les mencioné, que es una muy relevante de la Corte, que es la despenalización del aborto. Entonces, ¿cuáles fueron los hechos de esta sentencia? Bueno, se presentó una demanda ante la Corte Constitucional contra el artículo 122 del Código Penal, que penalizaba el aborto en Colombia. Entonces, como tal, se argumentaba que dicho artículo pues violaba los derechos fundamentales a la dignidad humana, la autodeterminación reproductiva y a la salud de las mujeres. Entonces, pues, ante esta demanda, ¿cuáles fueron los argumentos de la Corte? Pues el primero, que el derecho a la vida del que está por nacer, pues no es un derecho como tal principal, absoluto. Segundo, que la dignidad de la mujer exige pues que se le reconozca como una persona autónoma y capaz de tomar sus propias decisiones. Tercero, que la penalización pues absoluta del aborto pues vulnera los derechos fundamentales de las mujeres
y que el legislador puede intervenir razonablemente para proteger al que está por nacer, al feto, pero pues no se pueden desconocer los derechos de la mujer. Entonces, pues a raíz de estos hechos y estos argumentos de la Corte, pues qué decisión se tomó, que ya pues es muy conocida, pues que el código 122 el artículo 122 del Código Penal pues quedó despenalizado parcialmente el aborto en tres causales. La primera, que es cuando pues la continuación del embarazo pues representa un peligro a la vida o a la salud de la mujer. En segunda instancia, pues cuando exista una malformación o un problema grave en el feto, pues que haga inviable su vida, que al nacer pues será muy, muy maluco de llevar. Y pues cuando el embarazo pues sea resultado de un acceso carnal no consentido o una inseminación artificial no consentida. Entonces, pues la Corte aquí en este caso pues amparó los derechos constitucionales de las mujeres y pues pero al mismo tiempo pues le pidió tiempo al Congreso pues para regular lo que es la materia para poder también proteger al feto. Pero pues como ya lo dijimos pues es muy inviable porque pues primero priman los derechos constitucionales de las mujeres. Entonces pues esta fue una sentencia pues muy trascendental que como tal despenalizó parcialmente el aborto en Colombia y fue pues una decisión pues de una sentencia pues de gran relevancia para nuestro país. Entonces pues profe, eso sería todo. Muchísimas gracias. Feliz noche.